Estuve 4 meses en Kongsvinger y luego pues estuve esperando una asignación nueva, creo que fueron como 10 días o así, también cerquita de Oslo. Y trabajé otras 3 semanas, ese fue un contrato muy cortito en otro hospital, también en medicina interna. Súper, súper contenta, ese sitio, la carga de trabajo súper bien, la manera de organizar las tareas, de repartir súper bien, la verdad es que estuve súper contenta, los compañeros majísimos, muy bien, estuve muy contenta, además ya se empezaba a notar la primavera, así que la verdad es que entre una cosa y otra, la verdad es que muy bien. Y después estuve 2 meses en un hospital que estaba cerca del anterior, también al ladito de Oslo, en medicina interna también. Y, y bien, también, más o menos como el segundo en cuanto a organización, había un poquito más de carga de trabajo, pero bueno, la gente pues súper maja. em, Era una planta muy grande también, entonces también aprendí bastante. 2 meses estuve ahí. Y, y nada, luego, bueno, cosas de la vida, pues me casé este año en junio, así que bueno, estuve 3 semanas fuera y a la vuelta, pues nada, me vine para aquí con mi chico para Tromso. Tromso, no sé si, bueno, no sé qué idea tenéis un poco así de Noruega, pero es al norte del todo, es la ciudad más grande que hay al norte de Noruega, una ciudad muy bonita. Y ahora estoy, sí, bueno, sigo aquí, estoy trabajando en lo que aquí se llama un Helsehus, que en España es una figura que no existe. Es como es como una mezcla entre un hospital y una residencia. Digamos, los pacientes que viven en casa y pues a lo mejor un paciente que se rompe la cadera, va al hospital, le operan, claro, al terminar en el posoperatorio en el hospital, los días que tenga que estar ahí cuando le dan el alta, este paciente no puede volver a su casa, pues si vive solo o lo que sea, no está como antes de romperse la cadera. Entonces, pues digamos que el Helsehus es el sitio al que van este tipo de pacientes, mientras que se les gestiona o bien una plaza en una residencia o bien se adecúa la casa con los medios necesarios para que puedan vivir por su cuenta o bien en una especie de viviendas tuteladas que, digamos, pueden vivir ahí bastante independientes, pero tienen en el edificio pues enfermería que les puede atender, les da la medicación y cualquier cosa en caso de necesitarlo. Y bueno, es donde estoy trabajando yo ahora mismo. Genial, Y qué buen resumen. no se da por hecho, quiero decir, en España, cuando sales de la carrera, se da por hecho que ya eres enfermero y ya lo sabes todo, y empiezas en un trabajo nuevo y se espera que sepas hacer todo. A lo mejor vas a preguntar y, jo, ¿no sabes hacer esto? Jo, o sea, es como la sensación. Aquí es Ujú. todo lo contrario. O sea, cuando se contrata a una persona que acaba de terminar la carrera, tiene 8 ojos encima, están todo el rato preguntándole, oye, ¿necesitas algo? ¿Te ayudo con algo? ¿Estás bien? ¿Te estás aclarando con todo? Tienen como un periodo súper largo, además, de prueba, en el que tienen como una supervisación, una persona, digamos, una figura a la que pueden acudir para cualquier cosa. Entonces, me gusta mucho porque es que es obvio que un enfermero que acaba de salir de la carrera, por súper bien preparado que salga, no va a tener la experiencia de uno que lleva 20 30 años o 10 años, da igual, haciendo esa profesión. Entonces, es algo que también me ha gustado muchísimo, muchísimo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando llega un español o una española con su B1 allá en Noruega? ¿Cómo os acogen allí? Sobre todo cuando cambias de cada centro. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, que aquí hay un término noruego, no sé si lo digo bien, que es oplerin? Explícanos un poco esto y cómo se hace en Noruega. Y si es útil, si no, lo que te parece a ti, tu opinión. Sí, el Oplaring es no solo porque no seamos noruegos, sino que es algo obligatorio por ley, que cualquier trabajador, cualquier enfermero, los auxiliares también lo hacen, que empiezan un trabajo nuevo, están obligados a hacer. O sea, la empresa está, el hospital o la institución que sea está obligada a darte un periodo de planning. El planning es que, como eres nuevo, no puedes ir solo. No porque no sepas hacer tu trabajo, sino porque no sabes dónde están las cosas, ni cómo se llaman los pacientes, ni qué rutinas se hacen.
Entonces, eres nuevo, vas con una persona que te designan, que pues igual que cuando haces prácticas en la carrera, pues te va explicando todo, tú vas haciendo preguntas, obviamente pues hay más libertad a la hora de hacer, pues si hay que hacer técnicas, procedimientos, obviamente pues no eres estudiante, pues lo vas a hacer, pero tienes como la oportunidad de estar con alguien para aprender todo sin tener la presión de la responsabilidad de los pacientes. Y es algo que viene súper bien. Y además, pues siendo extranjeros, pues viene todavía mejor, en mi opinión, ¿no? Porque, pues, claro, lo poquito que tardes en, sobre todo al principio, en empezar a entender un poco y tal, pues te viene súper bien obviamente no tener responsabilidad y poder estar con alguien a quien preguntarle las cosas, pedirle que te repita, Ujú. está súper, súper bien. ¿Y qué suele durar los oplerin? ¿Va a depender del centro o tiene un Pues tiempo estipulado? depende un poco. Suele ser 2, 3 días, pero en el primero, o sea, la primera asignación, en nuestro caso, en los españoles que llegamos, si tú haces 2, 3 días y ves que necesitas más, por lo menos en el caso de con mi empresa, pues lo puedes hablar y te ponen 1 o 2 días más. Pero eso siempre depende un poco. Eso es el planning, pero también hay otra cosa que se llama hospitering, que se hace, es como, el operaring te lo pagan igual como si estuvieras trabajando. Y el hospitering te pagan, no me acuerdo cuánto es, pero te pagan solo una pequeña parte. Y eso sí que son como unas prácticas y eso pueden ser a lo mejor 1 o 2 semanas. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Ujú. Pues si aún a lo mejor te falta un poquito más de idioma o si necesitas un poco más de experiencia en ese centro de trabajo porque a lo mejor no tienes mucha experiencia previa, pues también existe esta posibilidad. Sí, muy bien, Ruth, que lo hayas mencionado. Es verdad que lo de Oplerin es como para todos igual, ¿no? Da igual el enfermero de donde venga, que de España, que sean de allí, que de otro país nórdico y tal. Siempre lo reciben porque es como una adaptación al puesto. Entonces, tú vas allí, no te sueltan, ¿no? Por decirlo así, sino que te hacen una acogida, te explican tal, y ya empiezas a trabajar por tu cuenta, pero es tu horario de trabajo, estás haciendo tu turno, lo cobras como tu sueldo de enfermera, con tus pluses, con todo. Pero al llegar a Noruega, que por ejemplo tú lo que tuviste es un oplearning porque iban muy bien con el idioma, entonces no necesitaste estas prácticas previas, por decirlo así, sino un poquito que te alargaran el oplearning. Pero hay otras veces que sí, que al llegar a Noruega y solo la primera vez se hace ese hospitering, que son unas prácticas pues de eso, entre 1 y 3 semanas, en el que cobras, por decirlo así, las dietas y ya empiezas a trabajar. Entonces va a ir un poco acorde a eso, a la experiencia que tú tengas ya y el nivel de idioma que lleves. Hay personas que a lo mejor teniendo incluso una semana acaban haciendo 4 días porque ya van muy bien y otras personas que incluso si estaba estipulado una semana de hospitering, pues hace 2 si lo necesita. Pero eso ya, por ejemplo, no se vuelve a repetir, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo te has sentido al trabajar como enfermera en Noruega? La verdad es que es una sensación, o sea, es diferente. La figura de la enfermera en Noruega está, está más valorada, no sé, bueno, no sé si diría más valorada, pero digamos que se contemplan todos los cuidados, ¿no? En España solamente se realizan los procedimientos que solo puede realizar la enfermera, en la mayoría de casos, no digo en todos, y aquí la enfermera se encarga de su paciente desde abajo hasta arriba, o sea, los cuidados básicos los haces también. Sí que es verdad, por ejemplo, ahora en mi planta, pues si está dividida como en 2 lados, pues si a mí me toca un lado, son 9 pacientes, pues a lo mejor yo llevo míos solos 2 pacientes y luego las auxiliares se dividen el resto. Yo doy la medicación a todos, pero a mis 2 pacientes me tengo que encargar de que se levanten, de que se aseen, de que encuentren el camino al comedor si son pacientes con demencia, de ponerles el plato delante. ¿Qué quieres desayunar? Entonces, todo, te tienes que encargar tú porque son tus pacientes. Ujú. Entonces, pues esa parte me gusta, ¿no? Porque no ves solo la parte de procedimientos de la enfermería o no ves solo una parte, sino que ves todo del paciente. Me gusta mucho también, además, que
al haber menos carga de trabajo, es que es la primera vez en mi vida trabajando aquí que he podido tener el tiempo de pararme y o te cruzas con un paciente en el pasillo y ¿qué tal estás? ¿Estás bien? Y el paciente se para y quiere hablar contigo y, jope, y le puedes dedicar el tiempo, ¿sabes? De escucharlo simplemente o si es un paciente, es que, claro, si es un paciente demente, a lo mejor, oye, que es que me han robado las zapatillas. Pues oye, pues voy contigo a la habitación, vemos qué podemos hacer, ¿sabes? Eh, es que no sé, no es mi... Nunca he tenido el tiempo para hacer eso, porque es que literalmente no tienes tiempo para escuchar al paciente. Entonces, no sé, eso me gusta mucho, la verdad. Cada experiencia es diferente, ¿no? Por ejemplo, en tu caso es una experiencia totalmente atípica, vamos a decirlo así, porque lo que tú has comentado, lo normal es llegar a residencias, atención a domicilio, incluso algunos a Helsehus, ¿no? Pero empezar en hospital, sobre todo siempre decimos eso, que hace falta un B2, que es la realidad, ¿no? Tienes que hace falta un buen nivel de idioma. Ruth lo consiguió con un B1, pero te fuiste con un B1 bastante alto. Aún así fue todo un reto, ¿verdad? Llegar directamente a un hospital. Por eso lo de empezar en puestos pues más tranquilos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O con pacientes más estables, ¿no? Que no te van cambiando, etcétera, que las tareas o las técnicas o todo es mucho más sencillo. Entonces, claro, tú ahí tuviste un reto muy grande de primeras, que a lo mejor otras personas no han podido experimentar, por decirlo así. Y en el primer hospital que nos comentaste que había mucha carga de trabajo, ¿no? Para ser Noruega, ahí ahora nos has contado que la Helsingfors tiene 2 pacientes, ¿no? Aunque te encargas de la medicación de 9, pero tú luego cuidas a 2. ¿Cómo era en el hospital cuando empezaste? Y en el hospital cabense había bastante carga, pues según el turno, ¿no? Pero bueno, podías tener entre 3 y 5 pacientes de hospital que son pues mucho más pesados, ¿no? En el Mm, sentido de pesados, en el sentido de que son pacientes pues con enfermedad que tienes que, con enfermedad aguda y tienes que tratarlos. Y claro, llevas entre 3 y 5 pacientes a los que tienes que realizar todos sus cuidados, desde ir con la bandeja a buscarle lo que quieren de comer, llevárselo, ayudarles con el aseo, hacer los cambios de postura, si hay que cambiar la cama, si necesitan cambiarse el pijama, el pañal, todos los procedimientos, luego la visita con el médico. Entonces, claro, aquí bueno, como en todas las instituciones, ¿no? Tienes ujú. que cuidar de las necesidades, de todas las necesidades del paciente. Lo que pasa que, claro, en la mayoría de hospitales, pues como enfermera a lo mejor llevarías 2, 3 pacientes y en este pues había un poco más de carga. Podías llevar 3, 4, 5 pacientes encamados o como fueran. Así que bueno, un poco pesado. Sí, sí. Y si lo comparas, por ejemplo, con España, cuando estabas en una unidad similar y tal, eh, ¿viste la diferencia? ¿Te parecía igual al llegar? Porque has comentado que eso, lo que es el cuidado integral del paciente, pero si lo comparamos con España, cuando trabajabas, tú que tienes, ¿no? Y puedes comparar varias experiencias, A ver, ¿cómo era la carga allí, por ejemplo, en sí, España? a ver, claro, varía un poco de un hospital a otro, pero y yo no, obviamente no he estado en todos los de España, pero en general, pues en España eso, la enfermera lleva un determinado número de pacientes, o yo que sé, a lo mejor pueden ser 15 o no sé, por ahí. Y como enfermera te encargas de toda la medicación y los procedimientos que no puede realizar una auxiliar, o sea, todos los procedimientos técnicos de la Ujú, enfermería. Entonces, todo lo que son necesidades básicas, pues los aseos, las comidas, todo eso, lo realizan las auxiliares. Entonces, claro, se supone que es un trabajo conjunto, ¿no? Que entre tú y el auxiliar lleváis pues tantos pacientes y que si se necesita entre las dos realizar un aseo, pues también lo haces tú como enfermera. ujú. Pero claro, al final, esto es mi opinión, al final es como que estás abarcando mucho. Entonces, no puedes, es imposible que tengas en la cabeza absolutamente todos los aspectos de absolutamente todos los pacientes, por mucho que el auxiliar te cuenta, "Mira, este paciente tiene aquí rojo, se le está haciendo una úlcera, o este otro se ha caído el otro día y ahora dice que no sé qué. O sea, es imposible, por mucho que se suponga que se llevan en conjunto. Entonces, pues claro, esa es la principal diferencia con aquí, que tú realizas todos los cuidados del paciente, pero es que sabes todo de ese paciente.
absolutamente todo. Y claro, por eso también y llevas menos pacientes, obviamente. Entonces, claro, es que cualquier cosa que te pregunte el médico, cualquier, yo qué sé, está teniendo alucinaciones, pues es que este está tomando no sé qué, pues lo voy a hablar con el médico, ¿sabes? Es mucho mejor en mi opinión.